bueno, voy a presentar una revista de claroscuros que se llama Mala Sombra. Esta es nuestra imagen y bueno, podemos ver en el logotipo ya un juego de luces y sombras, aristas, geometría. Ya se puede más o menos intuir de qué va esta marca, ¿no? ¿Por qué una mala sombra? ¿Por qué surge el nombre de Mala Sombra? No podemos hablar de una sombra mala sin conocer antes el concepto de sombra. La RAE tiene muchísimas acepciones en torno a la palabra sombra. Yo he seleccionado alguna de ellas y he resaltado 3 acepciones. La primera, que entiende la sombra como oscuridad, falta de luz más o menos completa. La acepción número 4, que entiende la oscuridad como también una falta de luz, pero ya no tan física, sino más psíquica, falta de conocimiento. Y la acepción número 12, más coloquial, que entiende por sombra la clandestinidad o el desconocimiento público. Hay una cita de un tal Henry Barbusse que define bastante bien la ideología de la revista. La sombra no existe, lo que tú llamas sombra es la luz que no ves. ¿Qué queremos decir al final con todo esto? Pues que entendemos la mala sombra como una sombra errónea, una sombra malograda, que deja entrever fragmentos de luz semiocultos, ¿no? A la realidad. Y de alguna forma, al vislumbrar a través de esos fragmentos esa otra realidad, y ser conscientes de ella, quizá podríamos sacarla a la luz, ¿no? Pero bueno, no os voy a engañar, la mala sombra como expresión castiza también es un juego de palabras, es la actitud que queremos adoptar o que la revista quiere adoptar. Una actitud descarada, sardónica, a veces un pelín ácida. Mala Sombra es una revista social independiente. Hasta ahora, bueno, es más o menos de corte literario y artístico, pero no queremos encorsetarnos, es ante todo una revista multidisciplinar. Nosotros trabajamos en torno a un tema, porque es también una revista monográfica, y tratamos de elegir un tema muy global, para abordarlo de una manera bastante específica. Por eso nos interesa que el concepto sea tan grande. Y bueno, para desarrollarlo admitimos cualquier tipo de disciplina. O sea, cualquier disciplina es bienvenida, que por ahora sí hay artículos, sobre todo de literarios, hay algo filosófico también y sobre todo artístico. La periodicidad de esta revista es trimestral y por ahora es una revista electrónica que todos podéis consultar a través de ISU, una plataforma que viene a ser como el YouTube de las revistas y las publicaciones. Ahora le echaremos un vistacillo a eso. Mala Sombra se inspira en revistas también monográficas trimestrales como es esta, la Dami, no sé si la conocéis. Es una revista alemana, creo de hecho que es berlinesa, y es exactamente eso, trabaja en torno a un tema. Por ejemplo, en esta portada vemos el tema Scheiße, que significa mierda, pero en este contexto viene a significar coño. Está Token, sobre los turcos, vemos el clásico pan turco, no recuerdo bien cómo se llama, pero ellos lo comen mucho, börek o algo así. Gefahr significa peligro y ya la simple portada de alguna forma imita el packaging, ¿no? De una cajetilla de cigarros. O este es el último número, Idioten, que no necesita traducción, ¿no? Entonces, esta revista, o lo que nos gusta mucho de esta revista, es que no solo utiliza temas bastante globales, generales, sino que los aborda de una manera magistral. Casi todos los artículos son bastante polémicos, pero no por ello son sensacionalistas, son gente bastante seria.
Otra revista en la que nos inspiramos es la Exit, la española Exit, que igual que Dami trabaja sobre temas bastante generales como es la familia o los miedos, pero también tiene números en los que trabajan temas más concretos como paisajes silenciosos, como ya más afinando, ¿no? Nuestros colaboradores, ¿quiénes son? A ver, tenemos aquí hecho una especie de collage con todos los colaboradores que tenemos hasta ahora en cada número. ¿Cómo funciona esto? Tenemos colaboradores permanentes, siempre en cada número participan, y eventuales. Dependiendo de la temática, se escogen a unos o a otros. Tengo que decir que este proyecto surgió un poco, ¿cómo decirlo? A ver, todos nosotros tenemos nuestro trabajo, ¿no? Tenemos un trabajo estable paralelo y la mayoría, desgraciadamente, no tienen un trabajo creativo. Entonces se nos ocurrió un poco, ¿no? Canalizar esa pequeña frustración creando y usando esta revista como plataforma de difusión, pues no solo para nuestro trabajo, sino para el trabajo de muchísimas personas, tanto autores como artistas, que hoy por hoy no pueden vivir de su arte y no tienen ningún tipo de difusión, pero tienen muchísimo talento. Malasombra pretende ser también una herramienta de consulta. Es como, no sé, como artista, si estás trabajando en torno a un tema, en torno a la enfermedad o en torno, qué sé yo, a los idiotas, pues te vas y simplemente ojeas, puede que haya algún artículo que te interese o puede que no, ¿no? Pero ahí queda eso. Por eso también queremos trabajar en cualquier tipo de disciplina, porque, por ejemplo, la revista Exit se centra en el arte, o la Dami quizá en la política y en la sociología. Esta revista pretende un poco abarcar dentro de lo posible, ¿no? Un poco todas las disciplinas. Como os decía, también pretende ser una plataforma de difusión y nos gustaría fomentar el gusto por la literatura y el arte, pues a través de un diseño bonito, gustoso, pero no quedarnos ahí, no quedarnos en el continente, en una bonita estética y punto, sino que el contenido tenga miga, tenga sustancia. Y nos gustaría también mostrar distintas realidades, como os hablaba al principio sobre esta luz, una sombra errónea que deja entrever fragmentos de luz no muy evidentes. Pues eso, nos gusta tomar de la realidad pues partes que no son tan evidentes, de las que no se habla porque a lo mejor nos interesa que se hable, y repito, no es por ser polémicos, o sea, no es por ser sensacionalistas, es como invitamos no solo a la lectura, sino a la reflexión posterior, ¿no? Este es el primer número de Malasombra. Hasta ahora tenemos solo 3 números. En este número trabajábamos en torno a la crueldad. Han de decir que la temática la eligen los colaboradores permanentes por votación. Y siempre hay bastantes temas que se quedan en el tintero, muy interesantes, pero bueno, es así. El segundo número versa sobre el amor. Y el tercer número, que es el que traigo, salió este mes y trata sobre la locura. Cada revista, cada número se divide en 3 bloques, simplemente para organizar de forma coherente los contenidos. Por ejemplo, en este primer número, el de la crueldad, el primer bloque se llama Matando que es gerundio. En este bloque investigamos, a partir de diversos artículos, instalaciones, fotografías, de todo, investigamos la crueldad como rasgo instintivo en el ser humano y como parte de nuestra condición, ¿no? Y analizamos un poco el perfil del asesino. En la segunda parte, que se titula Monstruos y portentos, pues tratamos el tema de la crueldad desde un punto de vista
mitológico, religioso. Por ejemplo, en este bloque entraría también la figura de Antonin Artaud, que sale en la portada, hablamos del teatro de la crueldad, etc. Y en el tercer bloque hablamos de una forma más reflexiva, ¿no?, sobre posibles curas o represiones en torno a la crueldad. Hablamos de la crueldad desde un punto de vista mucho más amable. Entonces, si os parece, creo que puede ser más dinámico ver directamente la revista en sí. Portada, esta es la editorial, la parte de contenidos, etcétera, los colaboradores, y comenzamos con el primer bloque, Matando, que es gerundio. Dentro de este bloque, pues por ejemplo, tenemos artículos de todos los colores, muy variopintos. Este en concreto versa sobre la crueldad en el cine negro, ¿no? Y son sinopsis, ¿cómo decirlo?, mordaces sobre algunas obras claves del cine negro. Este es el único artículo que tiene un corte bastante cómico. De hecho, bueno, pues por poneros un ejemplo, voy a leeros una de las sinopsis que escribió Tony Anguiano. Por ejemplo, sobre Barba Azul de Ulma, dice: el mismo actor que hace de tío fino en La Diligencia interpreta aquí a un payo con tanta sensibilidad artística que se ve obligado a repartirla entre su actividad como titiritero y la de retratista de mujeres a las que luego se ventila poniendo esta cara, lo que le permite tener acojonadísimo a todo París, menos a su manager, que lo tiene acojonadísimo a él. O, por ejemplo, sobre Las manos de Orlac, un pianista pierde las dos manos en un accidente y le cosen las de un asesino condenado a muerte, por lo que de vez en cuando le entran como ganas de ventilarse a la peña, corroborando de esta forma las peores sospechas de Mariló Montero sobre la donación de órganos. Y bueno, pues eso, Tony es muy cachondo. El segundo artículo se llama Impresiones de la crueldad, sueño, materia y tinta, y es un análisis de la crueldad desde un punto de vista literario. Eso ya más denso. Bueno, hay una cita concreta que resalté que me pareció tremenda. El autor se llama Celso Blanco Lobo y dice así: matar a un niño es incruento, indoloro, puesto que se trata de un ser sin historia, sin logros que queden atrás y se pierdan, sin una red de amigos, carrera profesional, sin consecuencias materiales en cadena, una muerte insignificante. Este artículo es bastante duro. En todos los números de Malas Sombras siempre hay un pequeño collage, dependiendo de la temática. En este caso, pues es un collage sobre las 45 figuras más sanguinolentas de la historia de la humanidad. Siempre damos en este caso vendría el nombre con el apodo de cada asesino, pero simplemente lo dejamos ahí, y la imagen del mismo. A quien le interese, pues que lo busque, ¿no? Es una forma también de interactuar con el lector. Por supuesto, escogimos 3 piezas fantásticas de Paco Pomet, un guiño, ¿no?, a la crueldad que ejerce el hombre hacia la naturaleza. El animal salvaje, este artículo es un alegato contra la naturalización de la crueldad, y pasaríamos ya al segundo bloque, monstruos y portentos. Este sería el artículo magistral, ¿no?, sobre el padre del teatro de la crueldad, Antonin Artaud. Oposiciones a Santo es también, bueno, este es el otro único artículo divertido, ¿no? Pues habla un poco, ¿no?, de las penurias que ha de pasar un mártir, ¿no?, para convertirse en santo, acompañado de algunos fotomontajes. Perdona, collage. Este artículo es el extracto de una tesis súper interesante sobre el canibalismo en el arte de aquí nuestro compañero Iván Izquierdo, y es la visión del caníbal europeo en la literatura, este artículo solamente.
pero os invito a que leáis su tesis, que es bastante interesante. El baño en el infierno se habla sobre el mito de la condesa sangrienta y las fotografías son de Mehmet Turgut. Y por fin el último apartado, Don't Be Cruel, donde en este trabajo de Verónica Ruz se vuelve a analizar un poco, titulado A palos, se vuelve a analizar un poco la figura del ser humano como arma de destrucción de la naturaleza, ¿no? Cómo se carga a palos cada uno de los elementos que conforman nuestro entorno. Y tiene unas fotografías realmente maravillosas esta serie. Realmente es un audiovisual, pero ella nos cedió algunas imágenes. Cuando hay un audiovisual solemos acompañarlo de un código QR, de forma que el lector, simplemente clicando, pueda acceder al audiovisual y ver la obra completa. Vamos a ver. Crueles espectadores, también un artículo muy interesante, habla sobre el síndrome de Genovese. Y Samsara, sobre el ciclo que no se agota. Diente por diente, una pieza de Paloma Montes y Armas Pacíficas. Este es un proyecto muy chulo de un artista que ha creado armas inofensivas, armas con elementos naturales. Y bueno, ya que se cerraría, digamos, el primer número. En este segundo número arrancamos con un artículo muy chulo. En este primer bloque, que se llama Stop in the Name of Love, se llama Pandémica y Celeste el artículo. Y realmente es un proyecto colectivo que han hecho Francisco David Ruiz y Rafael Jiménez. No sé si conocéis a alguno de los dos. Uno es poeta y autor y otro es artista. Entonces ellos investigaron en redes sociales, en aplicaciones, en cualquier lugar de la red, investigaron sobre la búsqueda de afectos, sobre la búsqueda de amor a través de estos medios. Entonces, durante una semana interactuaron con personas, hicieron una serie de preguntas claves, ¿no? Y que el usuario fue contestando. Paralelamente, Rafael Jiménez, que es artista, y de hecho es este chico, es el chico que ha hecho la portada del tercer número. Él trabaja con plastilina. Él deposita la plastilina sobre el papel y crea no solo retratos, sino todo tipo de paisajes realistas, y luego lo esparce con el dedo de una forma bastante primitiva, ¿no? que nos remite un poco, ¿no?, a este origen primigenio del hombre. Entonces este chico hizo una serie de retratos pornográficos con plastilina, y con todo el material que fueron acumulando digital, pues de conversaciones, etcétera, por supuesto manteniendo el anonimato del otro usuario, pues Rafael hizo collage. Por ejemplo, este sería uno. Y a su vez, Francisco David fue relacionando cada uno de los collages con un verso de Pandémica Celeste de Jaime Gil de Biedma. Ellos se pusieron como Nick Langosta. Fue un guiño a la peli The Lobster, no sé si la habéis visto, Langosta, que también habla, ¿no?, sobre la búsqueda del amor, la búsqueda de afectos en general. Y bueno, me gustaría destacar también de nuevo aquí un collage con los besos, algunos de los besos más célebres de la historia. Vamos a ver.
el corazón manda. Aquí intentamos fotografiar, representar un signo. El corazón manda en lengua de signos a través de la fotografía. En alegorías latentes hablamos sobre el origen del símbolo que hoy día conocemos o que relacionamos con la idea de corazón, ¿no? de dónde proviene todo eso y cómo se ha ido transformando a lo largo de la historia lo que hoy entendemos, ¿no? Como el símbolo del amor. Este es un artículo muy chulo, Cartografilia. A ver, os voy a leer un fragmentito que dice así: existen muchos mapas antiguos que muestran algo asombroso. Muestran que allá en la época de la última glaciación existieron civilizaciones avanzadas capaces de trazar mapas detallados de todo el planeta. Esto lo dice un poco todo, ¿no? Son mapas muy antiguos, del 1500, cuando aún no se conocía al 100% cada uno, bueno, hoy por hoy tampoco, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿no? Cada uno de los países y continentes que conformaban el planeta, porque aún no habían sido explorados, de forma que al unir los dos hemisferios quedaba esta forma, ¿no? como de corazón. Hay muchísimos. El primero era el original, luego se hicieron réplicas, etc. Me gustaba relacionar de alguna forma esta idea, ¿no? De los continentes, los países aún que no habían sido explorados, etc., y que los hemisferios quedaran con esta forma, ¿no? Con la idea del viaje, ¿no? del amor por el viaje. Nos remite un poco, ¿no? A Cavafis, ¿no? Con cuando emprendas tu viaje a Ítaca, sea que el viaje sea largo y esté lleno de aventuras y experiencias. Touché es realmente un libro electrónico que ganó un premio, no recuerdo ahora cuál, pero el primer premio del libro electrónico en España, o no recuerdo bien el nombre. El caso es que, de nuevo, al ser un libro electrónico, al ser un elemento audiovisual, volvemos a remitir al código queer. Touché es una historia de desamor.
¿No suena? Es que es un tipo que se dedica a plagar algunas ciudades con este tipo de carteles. Jesús te ama, Shiva te ama, María te ama, siempre con deidades religiosas. Es un tipo que ha conseguido que el Dalai Lama bendiga una de sus camisetas o que algunos autores como Paulo Coelho se la ponga. Bueno, entonces este hombre yo lo conocí en Berlín, bueno, al menos Berlín está plagada, Londres también, o sea, muchas ciudades. Simplemente se dedica a pegar carteles en el paisaje urbano, inundarlo todo con sus carteles y hacer intervenciones del tipo, tú vas caminando, una pareja va caminando por la calle y de repente le lanza corazones de papel y les tira besos, ¿no? Es como... Él trabaja un poco en torno a la desintoxicación, ¿no?, de la publicidad en el entorno urbano, como pues inundándolo todo de amor, ¿no? Amor a deidades, él se llama Christoph te ama, o sea, todo un amor un poco artificial, ¿no?, pero me pareció curioso. Él es. Y el último bloque, Hasta que la muerte nos separe. Esos son dos amantes neolíticos. De nuevo, más artículos. Esta es la fórmula del amor eterno, la fórmula matemática existe. Y de hecho hay estudios científicos que determinan que manipulando ciertas sustancias químicas se podría llegar a encontrar la fórmula del amor eterno. Lo que pasa es que por lo visto que un matrimonio dure eternamente no es demasiado rentable. Y aquí está la intervención de Ciro García, Freedom. Hubo un tiempo en que era una auténtica moda colgar candados con el nombre de los implicados, ¿no?, y cerrarlo para siempre en puentes, en cualquier tipo de superficies, también en el espacio urbano. Y bueno, Ciro una noche se dedicó a cortarlos con una cizalla y los expuso así, de esta forma. Su excusa, ¿no?, su planteamiento era la idea de que el amor tenía que ser libre, que el amor eterno era una farsa comercial, ¿no?, y abogaba un poco, pues eso, en torno a la lucha del amor como un estereotipo. Y bueno, sí, esto lo podemos dejar. Bueno, hay una mujer que a Mar le va a encantar, la mujer tortuga. Es una mujer, ella era piloto y a mitad de su vida conoció a esta tortuga, la enamoró perdidamente, dejó toda su vida simplemente para dedicarse al cuidado de esta especie en extinción. Cambió su vida a nivel geográfico, a todos los niveles, filosófico, todo. Y bueno, y por último el tercer número. En este tercer número hemos trabajado en torno a la locura. La portada es de Rafael Jiménez, de nuevo el chico de la Plasti. Como os decía, Mala Sombra se divide en 3 bloques. En este número simplemente los hemos clasificado como el prospecto de un medicamento, posología, contraindicaciones y precauciones. Esta es una chica, Ana, que escribe aforismos y hace unas fotografías muy chulas y nosotros pues, le propusimos seleccionar algunos de sus aforismos fusionándolos con sus fotografías. Ella hace autorretratos de una forma catártica. Este es un artículo también muy variopinto, que hay que leerlo. De nuevo el collage, esta vez con las 45 figuras más relevantes de la historia de la humanidad, con respecto a la locura, ¿no? Los 45 locos, de los muchos que hay. De nuevo un artículo sobre las percepciones sensoriales en la locura. Y bueno,
En esta editorial yo relaciono o parto de una imagen del Resplandor. No sé si habéis visto la película, pero hay una escena que a mí me parece tremenda, en la que la mujer del loco es consciente de que su marido se ha vuelto loco. Su marido es escritor y ella entra de repente un día en la sala y ve que todo lo que ha estado escribiendo durante X tiempo era simplemente una misma línea, ¿no? Entonces, esa idea de la locura relacionada con la repetición es algo que encontraba muy interesante. Entonces, imitando un poco esta idea, se ha escrito frases de locos repetitivamente, ¿no? Por ejemplo, esta de Panero: el loco yerra pero no miente, y además tiene la peligrosa manía de decir la verdad repetidamente. Bueno, en contraindicaciones tenemos tres personajes, tres locos célebres que Rafael Jiménez ha seleccionado para abordar mediante su técnica de la plastilina esparcida. No sé cómo la llama él. Charles Manson, Juana la Loca era el anterior, y Van Gogh. Este artículo trata la figura del Quijote desde un punto de vista no solo literario, sino antropológico. Es muy interesante. Y bueno, seleccionamos algunos fotogramas de una peli de Orson Welles, una peli póstuma que terminó otro director porque él desgraciadamente falleció antes de poder terminarla. Y bueno, no sé si conocéis a Alda Merini, es una poeta italiana. No hay mucho material realmente traducido. Contamos con Santiago Sanjurjo, que es nuestro filólogo, nuestro colaborador filólogo, que siempre en cada número traduce poemas inéditos hasta ahora, ¿no? Él traduce en italiano y en alemán también, bueno, en inglés. Narrenshift habla sobre lo irracional como norma. Y bueno, en este tercer último bloque tuvimos el privilegio de contar con la colaboración de Javier Viver. Javier Viver es un hombre que ha hecho un libro que, por cierto, el Ministerio de Cultura lo ha galardonado como el mejor libro de arte, en el que, bueno, él ha tenido acceso a todos los archivos del manicomio de la Salpêtrière y pues los ha ido, digamos, ordenando cronológicamente, y nos ha cedido algunas de las imágenes de este libro que ha empezado ya a publicar. Ha coincidido todo un poco el tercer número de Mala Sombra con la publicación de su libro, entonces quizá era más primicia hace 2 semanas. Y bueno, las imágenes son tremendas. Esta es una mujer que tenía una enfermedad llamada dermografía. No es una enfermedad muy grave, simplemente que al menor roce de la piel su piel se inflama. Entonces, en el manicomio de la Salpêtrière escribieron su enfermedad mental en la espalda, como una vaca, o, ¿sabes?, como un sello tremendo. Algunos de los locos. El libro está en francés, hay que decirlo. Este sería el libro. Está a la venta, pero yo creo, no sé si en Granada, si en José Guerrero, en centros así más concretos se venderá. Y bueno, en este artículo podemos ver algunos manicomios abandonados por todo el mundo. Imágenes, ¿no?, de casas de la insania o de lo que fue en su momento un frenopático, hoy por hoy abandonado. Y muchos de ellos están en Alemania. Aquí la máquina de electroshock.
Y bueno, Somniare, en Somniare, este chico Federico Caña ha traducido algunas sesiones de hipnotismo que le realizaron a Robert Desnos en 1922, creo. Aquí Robert Desnos y su cuadrilla. Y bueno, y por último, esta es una artista, Laura Macabrescu. Ella padece esquizofrenia y es fotógrafa, también trabaja un poco con el autorretrato, y en esta ocasión seleccionamos esta serie. En esta ocasión se encerró con su perro en un habitáculo durante 2 días sin ningún tipo de medicación y, digamos, hizo un análisis fotográfico de todas las etapas que ella iba experimentando, ¿no? Y yo creo que de alguna forma también es un guiño, ¿no?, a esta intervención de Joseph Beuys, ¿no? Solo que en este caso la bestia, ¿no?, el animal salvaje no es el coyote, es la persona, ¿no?, que va enloqueciendo progresivamente. Y se ha maquetado de forma totalmente caótica, imágenes solapadas, no hay orden en esta parte. Y bueno, pues aquí termina el tercer número. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de